Parte 15. Supuestas discrepancias de la 100 a la 109. Es importante que recordemos que, estamos dando respuesta a este panfleto de supuestas 150 discrepancias, del mal llamado Nuevo Testamento, mejor conocido como los dichos de nuestro Rabí Yeshua, Código Nazareno, Mishna Netzarita, Sofen Amalhutí, o Brit Hadashah. Y que estas preguntas, son producto de una opinión dogmática netamente personal de su autor, Israel Fuentes. En el lapso de estas 99 opiniones de este panfleto, he encontrado, muy pocas que tengan alguna relevancia. Sin embargo, a estas pocas preguntas con algo de relevancia, también corresponde a una opinión muy parcializada, donde el autor no se ha molestado en buscar la respuesta lógica al respecto. ¿Es esto un estudio como lo afirma el señor Fuentes? No. Un estudio avala resultados con evidencias tangibles, no con tergiversaciones de la realidad. ¿En qué mente puede haber la idea que diferentes autores en años diferentes, en los cuales ninguno se copió del otro, pueda escribir un relato totalmente idéntico? Pues, en ninguna mente lógica. Solo que quiera tomar partido de la ignorancia, y divulgarla como una fuente nueva de sabiduría. De esa sabiduría adulterada. Yo paso. Y pido que usted también, hermano mío, creyente en Yeshua como su Mashiach, también lo haga. Para hacer frente a esto, no solo se logra contener fe, sino acompañarla de su esfuerzo en el estudio, la investigación y el análisis lógico e imparcial. Es por ello, que en muchas respuestas lo remito a los estudios anteriores, para fortalecer lo aprendido. No pida que le lleven la comida a la boca, y mastiquen por usted, pida que lo enseñen a comer. Es mi más humilde consejo. Pregunta número 100. ¿Dónde está escrito en el Tanaj este verso? ¿O suponéis que en vano dice la Escritura? El Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Santiago 4, 5. ¿Dónde está escrito en el Tanaj? Es un acomodo de Éxodo 20, 5, 34, 14. Zacarías 8, 2. Respuesta. Cuando un Shaliach, en este caso Yaakov, en hebreo, que fue llevado por el cristianismo como Santiago. La Iglesia Católica canonizó a Jacobo como San Jacobo, o en latín Santus Jacobus. Ya puedes ver cómo este compuesto devino en Sant Jacob. Y al poco tiempo terminó siendo una sola palabra, Santiago. Así que, el hermano de padre y madre de Yeshua, pasó de Jacob, a Jacobo, a San Jacobo, a Santiago en español. Terminada esta acotación con el nombre de Jacob, el cual es su nombre real. Cuando él dice una afirmación basada en las escrituras, no necesariamente está citando el versículo de manera textual. Los Shaliach son instructores de Torah en su interpretación, por tanto, sus apreciaciones son basadas en ella. No para ello debe citar el verso de manera textual, pero sí puede asegurar que dicha enseñanza moral o espiritual deriva de ella. Por ejemplo, si yo digo, en la Tanaj está escrito que los chismosos y levantadores de calumnia son aborrecidos por el Eterno, y pueden ser contaminados con zarat, como es conocida en hebreo, o lepra como se conoce en griego. ¿No sería una tontería preguntar? ¿En qué parte aparece eso de manera textual? Por supuesto que sí. Lo lógico aquí sería, ¿de qué versos yo saqué esa conclusión? ¿No sería lo más sensato? Recuerden que estoy apelando a mentes analíticas y lógicas, no a dogmáticos cerrados y ciegos. Por ejemplo, en este caso, el Talmud dice que si una persona comete adulterio en el altar de un templo idólatra, el día de Yom Kippur, día del perdón, mientras come un sándwich de jamón, que está prohibido, no sería tan grave, como faltar a las prohibiciones de la calumnia, y el chismorreo. Texto talmúdico que debería considerar, cuando haga otro panfleto como este de calumnia y chismorreo. Ya que, como no acepta el Brit Hadashah, o la Mishna Netzarita, puedo suponer que lee el Talmud. Ahora, ¿cuáles preguntas podemos sacar de ese texto siguiendo su mismo perfil de interpretación? Creo que una pregunta como esta. ¿Dónde aparece esto textualmente escrito en la Tanaj? Respuesta lógica. Pues en ningún lado. Ya que, es un análisis que se saca de leer los textos, que pueden hacer referencia a esto. Ve lo simple que es la explicación. Lo mismo pasa con la afirmación de Yaakov, no corresponde a una cita textual del Tanaj, sino a lo que se aprende del texto. Al decir, él celosamente anhela. Hashem es un Elohim celoso. No quiere tener rivales y demanda lealtad a él solo. ¿Dónde podemos ver un contexto a esto? Pues en estos textos de Éxodo 20, 5, 34, 14. También. Zacarías 8, 2, así dice Hashem Sebaot.
He celado a Sión apasionadamente. Siento por ella un celo arrebatador. Y en estos textos, Éxodo 34, 14, Deuteronomio 4, 24, Deuteronomio 32, 16 y tantos otros. ¿Amerita más explicación? Pregunta número 101. Si Yeshua es el único Hijo de Dios, ¿por qué el Tanaj lo contradice? Génesis 6, 2. Job 1, 6. Salmos 82, 6. Oseas 11, 1 y en otros versos más, usted se dará cuenta que Dios tiene muchos hijos, es más, todos somos hijos de Él. Respuesta. Sobre esto del Hijo de Elohim, se habla en Forjadores del Cristianismo, favor leer. Allí se aclara que el Hijo, o los hijos de Elohim no son hijos biológicos, ni nada parecido. Su pregunta se basa bajo un dogma cristiano, no sobre lo que Yeshua trata de decir. También ver. ¿Por qué se confunde a Yeshua como Dios? Pregunta número 102. ¿Cuándo será la venida de Yeshua? Mateo 24, 29, 34. En este verso Yeshua dio unas series de señales acerca de su esperanzadora venida. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la analogía. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Ahora pregúntese cuántas generaciones han pasado y el reino viene. Ya que él habló directamente de una generación, la generación donde él estaba presente. Desde ese tiempo acá han pasado muchas generaciones, aún ya pasó la generación la cual pasarían esos dichos eventos. Nunca vino. En este otro una esperanza para los pobres discípulos y demás seguidores, Mateo 16, 28 dice. De cierto os digo que hay algunos que están aquí, que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pues qué decepción. Murieron todos los discípulos. Ya que él dijo que hay algunos de los que están aquí que no gustarían muerte, hablando de sus discípulos y demás seguidores y murieron todos. Eso fue hace 2000 años aproximadamente y también murió él. ¿Y el reino? ¿Dónde está? Mateo 10, 23 dice. Porque de cierto os digo que de ningún modo acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esto significa que sus discípulos verían el reino del Hijo del Hombre, después de recorrer todas las ciudades de Israel. Aunque no todas, pero murieron los pobres discípulos y el reino nunca apareció. Y recorrieron las ciudades de Israel. Mateo 26, 64. Yeshua le dijo. Tú lo has dicho. Además os digo. De aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo. ¡Qué lástima! Murieron todos los del concilio, y ellos nunca vieron su venida en las nubes. También, se fue él también, murió. Respuesta. Bueno, hermanos míos, que están siguiendo las respuestas a este panfleto desde el principio. Notarán que esta pregunta tiene más relleno que otra cosa, pues dice lo mismo que en otras ocasiones. O sea, es una letanía de repeticiones sobre un mismo tema. El lector juicioso notará que el objetivo es crear de manera aparente que existen infinidades de discrepancias. Pero cuando nos vamos a la realidad de lo que va de este panfleto, solo he encontrado una, que corresponde a la pregunta 52. Que es la única pregunta con sentido lógico, las demás dejan mucho que desear. Sobre los inmortales que sugiere, y sobre Mateo 10, 23 dice. Porque de cierto os digo, que de ningún modo acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. Y todo lo demás expuesto bajo ese mismo enfoque. Ya fue respondido en la pregunta 72. ¿Es que no tiene más preguntas nuevas, y tiene que recurrir a rellenos largos? Bajo ese mismo contexto que usted usa, por supuesto ilógico y obtuso, le hago esta pregunta. En el libro de Daniel 9, 24 dice.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Apliquemos matemáticas. 70 semanas son aproximadamente 16,1096 meses. Más o menos un año con 4 meses. Ahora bien, teniendo esto en mente, ¿qué tiempo ha pasado desde que Daniel se le fue dicho esto? El consenso académico, incluidos estudiosos confesionales, considera que el libro fue compuesto en el siglo II a.C., tomando en esto en consideración. ¿Acaso no han pasado más de 70 semanas? ¿Qué ha pasado entonces? Cuando pueda darme una respuesta lógica a esto, podrá entender bien lo que Yeshua dijo sobre su venida. ¿Tendré que dar más explicación a esto? No lo creo. Pues cuando el señor Fuentes me responda mi pregunta sobre Daniel, de esa misma forma responderá la que él mismo hace sobre Yeshua. Es lo que se puede llamar matar a 2 pájaros con un solo tiro. Pregunta número 103. ¿Será cierto que Cristo limpia los alimentos inmundos? Según declara Pablo, se puede comer de todo, solo hay que orar y ya quedan limpios. 1 Timoteo 4, 3, 5, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que ha creado Dios es bueno, y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Primera de Corintios 10, 25, 30. Comed de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún no creyente os invita, y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga por delante, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado en un templo, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Pero no me refiero a la conciencia tuya, sino a la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? Si yo participo con acción de gracias, ¿por qué he de ser calumniado por causa de aquello por lo cual doy gracias? Con razón los cristianos se sirven el plato de cerdo, y piden a su Dios que los limpie y para dentro. Pero en el Tanaj dice esto. Levítico 20, 24, 26. Y yo, el Señor, vuestro Dios que os he separado de los pueblos. Además vosotros haréis diferencia entre el animal limpio y el inmundo, y entre el ave limpia y la inmunda. No os hagáis detestables a causa de los animales, ni de las aves, ni de cualquier cosa que se desplaza sobre la tierra y que yo he separado para que os sean inmundos. Me seréis santos, porque yo, el Señor, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y en este pasaje se quedan mudos los cristianos. Isaías 66, 15, 17. Porque he aquí que el Señor vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con ardor y su reprensión con llamas de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego, y con espada a todo mortal. Muchos serán los que morirán a causa del Señor. Los que se consagran y se purifican para ir a los jardines, siguiendo a uno que está en el centro y comiendo carne de cerdo y de cosas detestables como el ratón, serán aniquilados, dice el Señor. Respuesta. Como vemos cada vez, las preguntas toman más relleno. Pero básicamente es lo mismo. Sobre los alimentos ver el estudio básico. ¿Vino Yeshua a abolir la Torá? Favor revisar. Pregunta número 104. Si Yeshua era la luz para los gentiles, ¿por qué él los consideró seres inferiores? Mateo 15, 26. Porque él niega haber sido enviado a ellos, y vid. 24. ¿Y por qué él prohibió a sus discípulos que se acerquen a ellos? Mateo 10. 5, 6. Respuesta. ¿Yeshua les dijo a los gentiles eso? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Corrección. Yeshua le habló primero a los judíos. Yeshua según nos indica Yohanan 13. Estaba en el seder del Corbán Pesaj. Por tanto allí no habían gentiles, eran todos judíos. Y cuando dice en el capítulo 14, 6, Yeshua le dice, Ani Aderek, yo soy el camino, Behemet, la verdad, Behaim, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Les habla a sus discípulos en ese momento que eran todos judíos. En ninguna parte dice que reunió a gentiles y les dijo, yo soy luz de los gentiles. Él dijo. Juan 8, 12. Otra vez Yeshua tomó la palabra diciendo, soy la luz de esta edad presente, el que me sigue nunca más andará en tinieblas, sino que tendrá, Or, Ahayim. Se lo dijo a los judíos en Jerusalén.
Siga a la secuencia del relato. Sin embargo, como él es el Mesías, Amashiach, no solo es de Israel sino del mundo. Como lo dice el texto de Isaías 49:6, dice así. Cosa muy liviana es que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y restaures el remanente de Israel. He aquí yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Texto que también recita Shimón, quien era un tzadik y hasídico, en Lucas 2:29 al 32. Ahora, soberano Hashem, puedes besar la partida de tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Pues mis ojos han visto tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Por tanto, Yeshua primero tenía que venir con sus hermanos, y cumplir con todas las profecías, que le correspondía en su rol de Masías ben Yosef. Rol sacerdotal y profético, luego su mensaje se le daría al mundo entero. De esa forma, tanto Israel y el mundo entero, estuvieran preparados para el desempeño de su rol de Masías ben David. Rol monárquico. Claro está, solo aquellos que lo han aceptado como su Masías, enviado de Elohim. Es por ello, señor Fuentes, que su apreciación de seres inferiores corresponde a su turbio razonamiento, el mismo que usó el cristianismo para apoyar las cruzadas, inquisiciones y pare de contar. Todavía le queda lo inquisidor del cristianismo. O sea que le quitaron a Yeshua como el Masías pero le dejaron lo cristiano. Y esto no es una discrepancia, es una divagación suya. 124 menos 1 igual 123. Pregunta número 105. Ahora miremos el enorme engaño de la resurrección. Si retomamos Mateo 27, 62, 66, estos versículos afirman al menos dos cosas. Que era conocida por todos, la advertencia de Yeshua, acerca de su resurrección al tercer día, y que el sepulcro estaba guardado por soldados romanos. Según lo refiere Mateo 28, 11, 15, la versión del robo del cadáver de Yeshua por parte de sus discípulos fue la que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo, en una patraña que no consta en ningún otro evangelio, cuenta cómo los sacerdotes judíos pagaron bastante dinero a los guardianes romanos para que dijeran que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos, con lo que toma por estúpidos al Sanedrín, a los soldados romanos y al lector de sus versículos, ya que, si los sacerdotes judíos pensaron que Yeshua había resucitado de verdad, no tenía ningún sentido pagar para ocultar algo tan grande, que acabaría por saberse de alguna forma. Nadie resucita para mantenerlo oculto, y, por otra parte, si los guardias romanos hubiesen confesado haberse dejado robar el cuerpo de Yeshua mientras dormían, se les habría ejecutado inmediatamente, con lo que el dinero recibido les iba a servir muy poco. Sigamos con Mateo 28, 1, 6, si leemos en Marcos 16, 1, 5, nos damos cuenta que el antes ángel, ahora joven, ordenó a las mujeres que dijeran a los discípulos que debían encaminarse hacia Galilea, para poder ver allí a Yeshua. En Lucas 24, 1, 12, el antes ángel y después jóvenes ahora dos hombres, y que ya no mandan ir hacia Galilea dado que, según se dice más adelante, en Lucas 24, 13, 15, Yeshua resucitado acudió al encuentro de los discípulos en Emaús. Las tres mujeres se han convertido ahora en una pequeña multitud. Y Pedro visita el sepulcro personalmente. Según Juan 20, 1, 18, ahora son dos y no uno o ninguno los discípulos que acuden al sepulcro, pero una sola mujer, que ya no va a ungir el cuerpo de Yeshua. En su alucinante metamorfosis, el ángel, joven, dos hombres se ha convertido en dos ángeles, que pronuncian palabras diferentes a sus antecesores en el papel y que, como en Lucas, tampoco ordenan ir a ninguna parte dado que Yeshua no espera de Galilea, o Emaús para aparecerse y lo hace allí mismo, junto a su propia tumba. Si resumimos la escena tal como la atestiguan los cuatro evangelistas inspirados por el Espíritu Santo, obtendremos el siguiente cuadro. En Mateo las mujeres van a ver el sepulcro, se produce un terremoto, baja un ángel del cielo, remueve la piedra de la entrada de la tumba y se sienta en ella, y deja a los guardias como muertos. En Marcos las mujeres, que ya no son solo las dos Marías, puesto que se suma Salomé, van a ungir el cuerpo de Yeshua, no hay terremoto, la piedra de la entrada de la tumba ya está quitada, un joven está dentro del sepulcro sentado a la derecha, y los guardias se han esfumado.
En Lucas las mujeres, que siguen llevando ungüentos, son las dos Marías, Juana, que sustituye a Salomé, y las demás que estaban con ellas. Tampoco hay terremoto ni guardias, se les presentan dos hombres, aparentemente procedentes del exterior del sepulcro, se les anuncia que Yeshua se les aparecerá en Emaús y no en Galilea, tal como se dice en los dos textos anteriores, y Pedro da fe del hecho milagroso. En Juan solo hay una mujer, María Magdalena, que no va a ungir el cadáver, no ve a nadie en el sepulcro y corre a avisar no a uno sino a dos apóstoles, que certifican el suceso. Después de esto, mientras María llora afuera del sepulcro, se aparecen dos ángeles, sentados en la cabecera y los pies de donde estuvo el cuerpo del crucificado, y Yeshua se le aparece a la mujer en ese mismo momento. En lo único en que coinciden todos es en la desaparición del cadáver, y en la vestimenta blanco, luminosa que llevaba el transformista ángel, joven, dos hombres, dos ángeles. Repasando lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la actitud de los discípulos frente a la resurrección de Yeshua, quedamos sorprendidos, ante la incredulidad que demuestran estos al recibir la noticia. En Mateo 27, 63, 64, se dice que era tan notorio y conocido por todos que Yeshua había profetizado resucitar al tercer día que el Sanedrín forzó a Pilatos a poner guardias ante el sepulcro y a sellar su entrada. Y en Lucas 24, 7 se refresca la memoria de las mujeres desconsoladas ante la sepultura vacía. Todos estaban, pues, advertidos, pero a los apóstoles, según sigue diciendo Lucas 24, 11, sus palabras les parecían a ellos locura, y no las creyeron. Las mujeres de Marcos 16, 8 y no dijeron nada a nadie, aunque a renglón seguido María Magdalena se lo contó a los apóstoles, que oyeron que estaba vivo, y que había sido visto por ella, no lo creyeron y, a más abundamiento encontramos Marcos 16, 12, 13 y Juan 20, 9. A Pedro, en especial, se le presenta en los evangelios rechazando la posibilidad de la muerte, y recibiendo por ello un durísimo reproche de parte de Yeshua, Mateo 16, 21, 23, pero ¿cómo podía seguir mostrándose incrédulo, ante la noticia de la resurrección de su maestro, alguien que había visto fielmente cumplidos los vaticinios de Yeshua, acerca de su detención y muerte, así como el que advertía que él mismo le negaría 3 veces? Resulta ilógico pensar que apóstoles, que habían sido testigos directos de los milagros que se atribuyen a Yeshua, entre ellos el de la resurrección de la hija de Jairo y la de Lázaro, no pudiesen creer que su maestro fuese capaz de escapar de la muerte tal como tan repetidamente había anunciado. Si leemos Mateo 16, 21, 17, 22, 23, 20, 18, 19, Marcos 8, 31, 9, 30, 32. 10, 33, 34. 14, 28, 29. Lucas 9, 22. 44, 45. 18, 31, 34. La inexplicable incredulidad de los apóstoles, ante la noticia de la resurrección de Yeshua, resulta aún más alarmante cuando leemos el testimonio de Mateo 27, 50, 54. Ante este testimonio inspirado de Mateo solo caben dos conclusiones. O el relato es una absoluta mentira, con lo que también se convierte en una invención el resto de la historia de la resurrección. O la humanidad de esa época presentaba el nivel de credulidad más elevado que jamás pueda concebirse. Una convulsión como la descrita no solo hubiese sido la noticia del siglo, a lo largo y ancho del Imperio Romano, sino que, obviamente, tendría que haber llevado a todo el mundo, judíos y romanos incluidos, con el Cohen Gadol y el emperador al frente, a peregrinar ante la cruz del suplicio para aceptar al ejecutado como el único y verdadero Hijo de Dios, tal como supuestamente apreciaron el centurión y sus soldados. Pero en lugar de eso, nadie se dio por aludido en una sociedad hambrienta de prodigios, ni cundió el pánico entre la población, máxime en una época en la que buena parte de los judíos esperaba el inminente fin de los tiempos, ni tan solo logró que los apóstoles sospechasen que allí estaba a punto de suceder algo maravilloso, y por eso los agarró desprevenidos la nueva de la resurrección. Es el colmo del absurdo. Además, ¿cómo no iban a llamar la atención y despertar la alarma los muchos santos que, según Mateo 27, 52, salieron de sus tumbas y se pasearon por Jerusalén entre sus moradores? Unos santos de los que no se dice quiénes eran, ni quiénes los reconocieron como tales, ni a quienes se aparecieron y que, tal como lo expresa el texto, resucitaron antes que el propio Yeshua, con lo que se invalida absolutamente la doctrina de que la resurrección de los muertos llegó solo a consecuencia, y después de la de Yeshua, 1 Corintios 15, 21, 21.
No menos esclarecedora resulta la duda que expresó Juan el Bautista en Mateo 11, 2, 3. Esta actitud del Bautista, sin embargo, se contradice radical y absolutamente con la escena que supuestamente había protagonizado él mismo, poco tiempo antes, al bautizar al Nazareno en las aguas del Jordán, Mateo 3, 16, 17. ¿Cómo podía dudar de la divinidad, y del papel mesiánico de Yeshua alguien que había visto al Espíritu de Dios, y oído la voz del Padre confirmando tales aspectos? A más datos, los párrafos de Mateo 3, 16, 17, Marcos 1, 9, 11, Lucas 3, 21, 22, Juan 1, 26, 34, evidencian que Juan el Bautista conocía perfectamente la personalidad divina de Yeshua. La certeza de Juan el Bautista, según los evangelios inspirados, era rotunda y previa a su encarcelamiento por Herodes. ¿Cómo, entonces, un hombre pío como Juan, podía siquiera pensar en esperar a otro si ya sabía que el Mesías era Yeshua? Respuesta. Ciertamente por lo largo de esto, una pregunta que reúne las características de un perfecto mamotreto. Esto parece más un documental de los ufólogos, que se jactan de tener evidencias históricas sobre la raza humana. Que fue un experimento alienígena, según ellos. Y aquellos que han visto esos programas, verán que reúne el mismo perfil psicológico, de armar un drama, donde la única lógica del argumento es la extensa imaginación de sus autores. Debido de sus divagaciones de las afirmaciones, me cuesta encontrarle sentido a esta pregunta. A pesar de que nunca estuvo allí, al menos que tenga una máquina del tiempo. Trata de explicar el pensamiento de sus autores bajo su enfoque, sin tomar en consideración el enfoque cultural, político y religioso de la época. Bajo ese mismo contexto suyo, yo también tendría preguntas. ¿Cómo el rabino Akiva ben Yosef, también llamado Akiva, años 50 al 135, que fue uno de los sabios Tanaim, cometió el gran error de proclamar Mesías a Simón Bar Kokhba? ¿Cuáles fueron las señales inequívocas que este gran sabio de la Torá vio en él? Esto. Debería saberlo, ya que, por la forma que narra el pensamiento de los judíos de la época de Yeshua, dice mucho de sus estudios sobre el pensamiento judío del siglo I. Por otro lado, este mamotreto de pregunta, como ya hemos dicho en otras oportunidades, está compuesto de pequeños fragmentos de preguntas anteriores. Por lo que puedo pensar que, las supuestas 150 discrepancias son basadas en el mamotreto de estas preguntas finales. Por tanto, de los fragmentos ya fueron respondidos anteriormente. Por favor, voy a hacer estas respuestas interminables respondiendo las mismas preguntas, pero redactadas de otra forma. No. Ver respuestas anteriores. Otra cosa. Yeshua es un hombre. No hay divinidad en él, saque eso de su mente cristiana. Sobre los tiempos y autores de la narración, ver pregunta 22. Sobre la resurrección de Yeshua. Solo tenemos los relatos de los judíos que eran sus discípulos, es cuestión de aceptarlo o no. ¿Evidencia médica, científica, arqueológica de esto? Pues no la hay. Es una de las pocas cosas que he aceptado sin pruebas tangibles. De la misma forma que he aceptado que existió un hombre llamado Mosé, Aarón y todos los demás personajes bíblicos, que no dejaron registros arqueológicos. Ni lo que sucedió con ellos, o sea los milagros que se dieron, que no tienen explicación científica. Y como el mundo de entonces no abandonaron a sus dioses paganos, al enterarse de los prodigios que se hicieron en Egipto, en las ciudades de Canaán con la conquista, posteriormente los profetas en Israel. Y no se unieron al Dios de Israel, al conocer de estos prodigios. De la misma forma que acepto el arca del pacto y lo que en ella había, y tantas cosas más. Si me pongo a buscar las discrepancias de la Biblia, con la misma óptica obtusa dogmática y parcializada suya, volvería al ateísmo. Pregunta. Número 106. Observemos esta otra y enorme contradicción. Además de deliberadamente engañar a la gente, los autores inspirados del Nuevo Testamento parecen no estar familiarizados con el Tanaj, los profetas, y también distorsionaron algunos hechos. Veamos algunos ejemplos. Cuando Taré tenía 70 años, engendró a Abraham. Génesis 11, 26. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, Génesis 12, 4. Taré vivió 205 años, y murió Taré en Harán, Génesis 11, 32. Es decir, que Abraham salió de Harán cuando Taré tenía 145 años, 70 más 75, 70 años antes de que Taré muera, 205 menos 145. No obstante, el Nuevo Testamento declara.
Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Después que murió su padre, Dios le trasladó de allá a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Hechos 7:4. Respuesta. Sobre esta pregunta, una de las pocas interesantes, es el texto en griego del cual hay que prestar atención. En interlineal griego-español de Westcott dice G 2547. Y desde allí donde, o desde allí con morir el padre. Ver la versión escrita, el texto interlineal completo. Hay que prestar atención a esta palabra. G 2547. Kakeiten. De allí, y de allí, y desde allí. Se traduce en este sentido en varios pasajes como ¿dónde? Luego. Tenemos dos opciones. ¿Dónde? Y luego. Si usamos ¿dónde? Y no luego, quedaría así. De allí donde murió su padre. O sea, no dice que luego de la muerte de su padre, sino que hace referencia que en ese lugar murió su padre, no que él, o sea Abraham, salió después de su muerte. ¿Entiende? Solo sería una referencia como comentario, indicando que además en ese lugar murió también su padre. De esta forma tendría sentido el texto, y no ha lugar a discrepancia. Pero ciertamente sí hay traducciones que usan luego y no dónde. ¿Se puede llamar esto discrepancia? No. Si uso la palabra griega kakeiten, como ¿dónde? Problema resuelto. Pregunta número 107. Otra más del Nuevo Testamento que contradice la Torá, ley. Los que murieron en la mortandad fueron 24.000, Números 25:9. Y en un solo día cayeron 23.000 personas. Primera de Corintios 10:8. Respuesta. Hay algo importante aquí, del cual se pueden desprender dos opciones. 1. En el texto de Primera de Corintios 10:8. Dice, en un solo día. Del griego. Miai, emerai. Por lo cual se puede entender que, solo en ese día murieron 23.000 personas, no fue todo el tiempo que duró la mortandad. De tal forma que podemos pensar que, los días completos de este hecho sumaron los 24.000. La segunda opción es la palabra griega de G 1501. Eikosi. También hace referencia a 24. En el caso de los 24 ancianos, en Apocalipsis 4:4, dos veces, en el 10. Apocalipsis 5:8, 11, 16, 19:4. En todos estos textos se usa la palabra eikosi como 24. Por tanto, si nos vamos al uso de la opción 2, no tendría ninguna discrepancia. Ve, que fue sencillo de resolver. La pregunta que me queda sería, ¿fue por esto que dejó de creer en Yeshua como el Masías? Si fue por esto, entonces con estas preguntas ateas que le voy a formular, ¿dejaría de creer en la fidelidad del Tanaj? En aquel censo del Tanaj, ¿cuántos hombres aptos fueron encontrados? A. 800.000, segunda de Samuel 24:9. B. 1.100.000, primera de Crónicas 21:5. ¿Cuántos hombres aptos para la guerra fueron encontrados en Judá? A. 500.000, segunda de Samuel 24:9. B. 470.000, primera de Crónicas 21:5. Dios envió a su profeta para que amenazara a David con ¿cuántos años de hambruna? A. 7, segunda de Samuel 24:13. B. 3, primera de Crónicas 21:12. De seguro que buscará una respuesta para desmentir la contradicción. Entonces, como dice Yeshua en base a un refrán, médico, cúrate a ti mismo. Lucas 4:23. Use el mismo esfuerzo, cuando vea supuestas contradicciones en el Brit Hadashah. Aunque para esto deberá resolver su problema psicológico de disonancia cognitiva. Pregunta número 108. ¿Por qué Pablo recurre a la mentira y engaño para conquistar seguidores para Yeshua? Bien, que sea así. Yo no os fui gravoso, pero siendo astuto, os prendí por engaño. Segunda de Corintios 12:16. ¿Qué, pues? Solamente que de todas maneras, Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad. Filipenses 1:18. Respuesta. De nuevo le indico, aprenda a leer el texto completo. A ver, cuando le envían una carta, solo lee la parte intermedia y luego el final. Si lee de esa forma jamás va a entender nada. Solo ideas equivocadas sin sentido. Como comienza segunda de Corintios 12. Comienza con la historia de una persona que recibe una revelación, el Rav Shaul no indica que es él mismo, pero luego su mismo relato lo delata. Además habla que nunca ha sido carga para ellos. Por tanto, dice luego,
Segunda de Corintios 12, 16. Pero admitiendo esto, que me hice una carga para vosotros, no obstante, diréis que, siendo astuto, os prendí con engaño. Lea bien, dice. Diréis, o sea, ellos dirían o podrían pensar, no está diciendo que él los estaba engañando de manera deliberada. ¿Cuál es el engaño? ¿Que no dijo que él era ese hombre para no gloriarse a sí mismo? ¿O que fue carga cuando dijo que no lo sería? Pues de eso se trata. No que les dio a conocer a Yeshua como el Masías por engaño. Es una desfachatada suposición suya, infundada como siempre, solo tratando de manipular al lector desapercibido. El problema es que no sabe leer, pues luego dice. Segunda de Corintios 12, 17 al 19. ¿Acaso os engañé también por medio de alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito, y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu? ¿No caminamos los mismos pasos? A estas alturas habréis tal vez pensado que no hacemos otra cosa que defender nuestra causa ante vosotros. Delante de Dios estamos hablando en Masías. Pues todo, amados, para vuestra edificación lo hacemos. Y lo mismo aplica en el texto que trata de manipular de manera ingenua, pues piensa que los demás son como usted que no leen completo el texto. Vea el contexto. El Rav Shaul comienza a dar testimonio de lo orgulloso que se siente por el trabajo realizado. A pesar de los contratiempos. Y luego añade. Filipenses 1, 15. A la verdad, algunos predican a Masías por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. Y también dice. Filipenses 1, 17. Pero los otros predican a Masías por envidia y contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. El que tiene un poco de lógica va entendiendo que hay personas que usando el pretexto del Masías, lo hace por sentimientos egoístas como la envidia y la contienda. Es cuando luego agrega. Filipenses 1, 18. Que, pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Masías es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Cuando habla de pretexto, ¿a quiénes se está refiriendo? Es que tengo que explicarlo también. Ya un niño de 5 años, no tendría que explicársele más. Pregunta número 109. Ahora miremos otro fraude. En el año 70 de la era común. El general Tito y su ejército romano sitió Jerusalén destruyendo así el templo, según la cristiandad. Y sus hijos los mesiánicos fue. Una profecía gloriosa de su Mesías, Marcos 13, 1, 2. Esta profecía aferra más a la cristiandad, y a los mesiánicos a la mentira, pero, ¿en verdad Yeshua predijo la destrucción del templo? Existe un fraude acerca de esta profecía, ya que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse, luego aparecieron los demás. Este Evangelio se terminó de escribir en el año 70 en adelante, según historia de la cristiandad, coincidencia con la destrucción del templo. Primero fue la destrucción del templo, y casi a una misma fecha, se termina de escribir el dichoso Evangelio de Marcos. ¿Por qué en esa misma fecha? La respuesta es sencilla. La profecía de la destrucción del templo fue insertada en el Evangelio de Marcos, después de lo ocurrido. ¿De qué sirve que suceda un evento, y después escribir de él, y decirles una profecía? Así, cualquiera se convierte en profeta. Los mesiánicos se dieron cuenta de este gran fraude y dicen que el Evangelio de Marcos fue escrito en año 10 de la era común. Lo cual es un enorme error, y a la vez una desesperación, por lo que Marcos fue contemporáneo con Pablo y Lucas, o sea en el año 70 aproximadamente. En adelante, Colosenses 4, 10, y también a Marcos, Colosenses 4, 14. Os saluda Lucas. Pues este es el fraude, de esta gran profecía. Primero sucedió la destrucción y luego fue escrita. Respuesta. Vaya, esto sí es curioso, al fin reconoce que los escritos de los Shaliach se escribieron en épocas diferentes. Y si ya sabe esto, ¿por qué hace preguntas como una persona ignorante de esto, al pedir estrictas exactitudes en los 4 relatos? Es aquí donde se quita la máscara de neófito. Por tanto, cuando nuevamente pregunte, por exactitudes que saben muy bien que no la va a encontrar, lo mismo que pasa muchas veces, con los libros de Shemuel, Reyes y Crónicas. Lo voy a remitir a la pregunta 109. Bien dicho esto le pregunto. ¿Qué Torá escrita tenía los hijos de Adán, hasta Noé, y luego hasta Mosé? Si es inteligente, y conoce de judaísmo tendrá la respuesta. Cuando le expliquen cómo ellos, tenían conocimiento de la Torá sin haberse escrito aún. Va a tomar ese mismo análisis, y lo va a aplicar aquí en esta pregunta suya. Y verá lo sencillo que es, la respuesta.
Y esto no es discrepancia, es solo uno más de sus desvaríos. 123 menos 1 igual 122. En la próxima parte, seguiremos dando respuesta a esto. Si el Eterno lo permite. Saludos a todos. Shalom.